están? Bienvenidos aquí a Entre Líneas. Invitación para disfrutar en vivo hoy, Día de la Tradición, de una historia relacionada con nuestra tradición, con nuestras mujeres gauchas. ¿Qué hicieron nuestras mujeres gauchas en la época de la independencia? El interrogante lo responde enseguida nuestra invitada del día de hoy. Un beso grande a una docente de alma que encontré esta mañana que se llama Ana Sabio. Y también, por supuesto, a la señora Mabel Batallanos y al señor remisero Marcos. Nosotros, Irene Ballatore, periodista e historiadora, nació en San Salvador de Jujuy, egresó como profesora de historia del Instituto José Eugenio Tello, es autora del libro Jama, la causa que movió montañas, Puesto del Marqués, Colonia o Patria Soberana, de fallecidos pero no vencidos, el Día Grande de Jujuy, y Luchas y Muertes de un patriota condenado por la historia oficial, trabajo sobre el coronel Manuel Eduardo Arias. Además, dirigió la edición de 2 libros sobre el Éxodo y la Bandera Nacional de la Libertad Civil, publicados por el Congreso Nacional. Investiga la historia de las mujeres de la independencia, tema de su tesis de licenciatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU. Para compartir en esta edición en vivo otra historia en Entre Líneas aquí en Canal 7 de Jujuy. Pausa y ya volvemos. 2 de la tarde, 10 minutos, y recibo muy contenta aquí a Irene Ballatore. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Un gusto de verte después de bastante tiempo. Y la pandemia yo creo que nos separó a todos un poco, ¿no? Sí, bastante. Y ahora viento, tos, humo. Pero bueno, el viento nos volvió a juntar. Nos volvió a juntar el tiempo, la historia y estos eventos que son tan importantes. Hoy celebramos todos el Día de la Tradición, pero ayer lo hablaba, días atrás lo hablábamos con José María Gauna sobre la particularidad que tiene la tradición en cada territorio y de los gauchos, el ir y venir de los gauchos, ese gaucho tan particular, el gaucho que se estampa al pie del Monumento a la Independencia, que para mí particularmente es un gaucho emblemático bien jujeño. En hojotas o descalzo. Uyuta, claro, en Uyuta, en Empelo. La mujer que está con su guagua, ahí está. Que realmente, vos sabés que Soto Avendaño estudió mucho de la historia para poder desarrollar ese maravilloso monumento. Y ahí no olvidó a la mujer, ¿no? Que aparece con su hijito, los gauchos, los pueblos originarios, ¿no? Todos protagonistas de ese proceso tan impresionante que fue la independencia y que ha tenido en Jujuy un escenario por excelencia fundamental. Ese monumento está allí, justamente lo recordemos, porque fue Humahuaca el lugar donde más se combatió por la guerra de la independencia. Exactamente, pero también muy emblemático porque tiene una representación muy particular de todos los grupos que conformaban la sociedad en ese momento y que lo siguen conformando en el día de hoy, quizás de manera diferente. La historia ha sido muy descriptiva con los hombres que han forjado la patria, pero ¿qué pasó con esas mujeres que comenzamos a descubrir quizás hace una década, o quizás se las investigaba desde antes, pero no salían tan a la luz, Irene? O sea, estás haciendo una investigación sobre las mujeres de la independencia. Así es. Lo que pasa es que la historia la escribieron los varones. Y la perspectiva de la historia, durante el mayor tiempo que ha transcurrido los estudios históricos, es androcéntrica. Es decir, la escriben los varones desde la mirada del varón. Recién a mediados del siglo pasado, del siglo XX, comenzó a desarrollarse la historia de género, particularmente en universidades de Estados Unidos y de algunos lugares de Europa, donde de pronto las historiadoras y también algunos historiadores llegaron a la conclusión que la historia tradicional solamente se ocupaba de la mitad
de la humanidad. La otra mitad, que eran las mujeres, estaban o ausentes o secundarizadas o eran partener de los varones siempre, se le negaba su calidad de sujeto histórico, es decir, sujeto capaz de transformaciones sociales y culturales muy importantes, y lo mismo ha pasado con la historiografía nacional, donde no es que están del todo ausentes, pero hay nuevas miradas, ¿no?, que da la historia de género, que nos permiten entonces descubrir que ellas aparecen, como te decía, pocas veces reconocidas en su función política, ¿no? Fíjate que hasta el día de hoy seguimos recitando como un largo e interminable poema que las patriotas eran patriotas porque cocinaban, porque le lavaban la ropa a los soldados, porque hacían las empanadas, lo curaban, claro, sabían hacer buenas empanadas, y nos olvidamos de su acción política, que es tan importante como todo ese acompañamiento y ese protagonismo. Y esa acción política consistía en tomar partido frente a esa grieta inmensa que sufre la sociedad cuando ocurre la Revolución de Independencia y en particular en nuestro territorio las luchas por la independencia argentina. Irene, ¿a qué mujeres destacás de nuestro territorio como determinante en la época de la independencia? Que bueno, sin esas mujeres hubiéramos tenido otro resultado, que sin esas mujeres la historia hubiera dado otro giro. Lamentablemente, como no ha sido en su momento, salvo excepciones, ¿no? Belgrano sí fue de reconocer a las mujeres patriotas, ¿no? El caso de Juana Zurduy, el caso de Remedios también del Valle, ¿no? La famosa madre de la patria, la Morena. Él es un poco una excepción en ese sentido, pero en la época, si hay reconocimientos, son generales, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar del gran cimbronazo, el gran tsunami social y cultural y económico que provocan las luchas por la independencia en nuestro territorio, las mujeres no van a tener un reconocimiento en el momento, salvo cosas, como te digo, muy generales. Incluso encontramos en las actas del Cabildo de Jujuy un documento donde, hablando de las mujeres que se iban a expulsar de Jujuy por decisión de Pezuela, el jefe realista, en el año 1814, un tiempo después en las actas del Cabildo aparece una defensa de las mujeres, y la defensa es, en estos términos, yo lo traduzco, pobrecitas, si hicieron esas cosas malas es porque no se daban cuenta, ¿no? Bueno, esa perspectiva sí que minimiza a la mujer y la niega como sujeto político, está todo el tiempo presente. Las mujeres, entonces, no tenemos muchos nombres. Yo pondría primero en la fila a Juanita Moro, porque Juana Gabriela Moro es una mujer que directamente participa en la política. Ella había nacido en Jujuy, pero su vida de adulta la transcurre en Salta. Estaba casada con un hombre que, según la tradición de Salta, era un realista. Juana colabora con Belgrano en ese tiempo que Belgrano llega a Salta para librar, ¿no?, esa batalla decisiva que fue la batalla de Salta. También la tradición oral, esto no se ha podido corroborar hasta el momento, pero también nos dice que Juanita lo convenció al coronel Juan José Fernández Campero, el marqués, para que defeccionara, ¿no?, de la causa realista. Él era un realista confeso, funcionario de la corona, y lo convence de cruzar, digamos, al bando patriota, ¿no? Y sabemos que la actuación al frente de la caballería realista de Juan José Fernández Campero en la batalla de Salta fue un hecho determinante, digamos, en el triunfo de las armas revolucionarias. Y a Juanita la vemos actuando, incluso llegó a muy viejita, y en el año hasta 1853, según la historiografía salteña, está todavía activa en algunos temas, y se queja, hace una protesta, porque se juró la nueva Constitución y no las invitaron. Y las mujeres no fueron invitadas a la jura de esa Constitución. El problema con el que nos encontramos, Claudia, es que se mezcla mucho la leyenda, el mito, con la historia. Entonces, estos estereotipos nos presentan a otras mujeres, por ejemplo, Andrea Senarruza, que según
la tradición era una joven que hacía espionaje. Pero la verdad es que casi todas las mujeres participaron activamente en distintas funciones y acciones, y la mayoría de ellas lo hizo por el bando revolucionario. También hubo mujeres que fueron realistas, como Pepita Marchiegui, que era famosa por su belleza, casada con Pedro Antonio de Olañeta, esta pesadilla de Jujuy durante la Guerra de la Independencia. Pepita estaba señalada por testigos de la época, a eso sí tenemos testimonios directos, que era la mujer más bella de la época. Y bueno, acompaña a Olañeta, al realista empedernido, hasta el final de sus días. Es decir que lo que pasa es que la revolución generó una fractura de opinión, una fractura social. Padres desheredaban a sus hijos, los padres realistas desheredaban a los hijos revolucionarios, y la mujer aparece, ¿no?, también, por supuesto, como protagonista. Que la historia no la reconozca, en ese momento no la haya visibilizado, y mucho tiempo después tampoco, no quiere decir que no participó. Yo te doy un ejemplo rápido. Hay un parte que le hace un oficial a Güemes, donde le dice que en León encontraron a una partida realista con la patriota Cruzita Torres, textual, la patriota Cruzita Torres, que la llevaban prisionera con destino a la cárcel del Alto Perú. Entonces, la historia de género nos enseña a hacernos estas preguntas. ¿Qué habría hecho Cruzita para que se la llevaran prisionera los españoles a un presidio que hoy llamaríamos de alta seguridad? De alta seguridad. Como la historia todavía es un tema a investigar, ¿no? Esta historia de género está todavía, en el caso de nuestra guerra de la independencia, ya empezó, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Pero son hechos que nos van mostrando cómo las mujeres tuvieron un protagonismo. Y tengo un caso más para contarte, un caso de violencia de género en 1819. Este caso lo investigó la profesora Gabriela Gresores, de la Facultad de Humanidades. Se encontró documentación de un proceso judicial en tiempos de Güemes, donde una mujer de Chichas, o sea, lo que hoy vendría a ser el sur de Bolivia, llega a Jujuy huyendo de un marido violento. Lo denuncia al marido, Josefa Turfino, se llamaba esta mujer. Y cuando lo denuncia a las autoridades locales, lo acusa de realista, no solamente de violencia de género, y dice, y a la gente joven como nosotros, ¿no? O sea, se posiciona como una mujer que está en una posición política. Puede haber quizá Josefa utilizado esta información para perjudicarlo al marido golpeador, pero es notable cómo asume una postura, y esto es hacer política, con todos los riesgos y consecuencias que eso significaba. Irene, cuando decías hace un rato, voy a tratar de ser breve. No, al contrario, no quiero que seas breve. Me encanta que me cuentes todo esto. Pero también me quedé pensando en la delicadeza con la que se ha manejado la información, porque no olvidemos que eran mujeres que prestaban un servicio que cuando eran atrapadas eran torturadas de mil y un maneras. Así es, así es. Aunque la historia no lo cuente, aunque haya determinada delicadeza en los detalles, imagino esta mujer patriota que fue trasladada a Perú, el maltrato que habrá sufrido. Total. Bueno, fue liberada, no te dije, pero fue liberada por los gauchos, ¿no? Cruzita. Claro, pero el tiempo en el que está detenido, o sea, son prisioneros de guerra, y no había en ese momento ninguna convención internacional, ninguna convención que guarde los derechos de mujer o de prisionero. O sea, las torturas que han sufrido, las vejaciones que habrán sufrido, y todo como consecuencia de una causa a la que abrazaban, pero sin ningún miramiento y sin ninguna reserva. Aparte hay otro hecho importantísimo, que es que estas mujeres, al participar de la guerra en distintos roles, están rompiendo un mandato de siglos. El mandato de que la mujer tenía que vivir en el ámbito de la vida privada. Estaba muy mal visto hace más de 200 años que una mujer intervenga en la vida pública. La vida pública estaba reservada para los varones, y era impensado que una mujer se inmiscuyera en acciones de la vida pública. La revolución y la guerra va a permitir un camino, así como le abre a los mestizos y a los gauchos, los empodera y los hace protagonistas de esa patria recién nacida con la lucha contra los españoles. A las mujeres le abre las puertas
¿no?, de la participación en los temas públicos, ya que la lucha contra el realista, por supuesto, era una reivindicación, era un tema que de toda la población, ¿no es cierto?, ya sea por un lado o por el otro. Entonces ellas, por eso decimos que son las pioneras de la política argentina, porque rompiendo esos mandatos se van a meter igual, tomando decisiones como la que vos marcás, con consecuencias sumamente graves. Y te comento que en el año 1814, en junio, un grupo de mujeres de Jujuy fueron expulsadas por Pezuela, algo te decía recién, sí, justamente por el espionaje que realizaban. Es notable cómo Pezuela, que era un militar profesional, se queja de cómo las mujeres le hacían la vida imposible, las mujeres jujeñas. Dice Pezuela, yo no sabía qué pasaba en el ejército revolucionario, sin embargo los revolucionarios sabían todo lo que yo hacía con el más mínimo detalle. Y ahí estaban las mujeres escuchando, mirando, y penetrando en el campo, en los cuarteles. Fíjate se la ingeniaban de mil y un maneras. Exacto. Y vos sabés que incluso hay historiadores españoles que contaron su versión de esta guerra que humilló tanto, ¿no?, a la corona española, que dan cuenta de una venenosa seducción. Esas son las palabras. Y también nos cuentan que estas mujeres patriotas seducían a los soldados y a los oficiales realistas para hacerlos que le den información y no solo eso, sino que abandonen, ¿no?, su causa realista y pasen a la lucha de los patriotas. Mirá hasta dónde llegaban, con todos los, atravesando, como vos decís, muchísimos peligros. Estas mujeres castigadas por Pezuela tuvieron que caminar hasta Huacalera. Eso te iba a decir, ¿a dónde 100 kilómetros. Primero la orden era expulsarlas hasta Tarija. O sea, hacia el norte. Claro, para separarlas, ¿no?, para evitar que siguieran informando, haciendo inteligencia y obteniendo información que les servía a los enemigos de Pezuela. Luego el Cabildo de Jujuy, que tiene que aplicar la sanción, ve que era demasiado excesivo mandarlas hasta Huacalera, ve que tenían que ir caminando porque no había caballos disponibles, además los pocos caballos que había no se los iban a poner a las enemigas del rey de España, ¿verdad? No. Así que finalmente se morigera el castigo hasta Huacalera y se tienen que ir, son 100 kilómetros, en junio. Los que conocemos, ¿no es cierto?, todos los que conocen la quebrada saben lo que es el invierno en la quebrada, los soles a la mañana, los fríos al amanecer, a la noche, y se van con los hijos, se van con todo lo que pueden, y luego van a ser liberadas por los gauchos. Cuando esta invasión de Pezuela es una vez más derrotada por los gauchos, en 1814, estas mujeres son rescatadas por los gauchos y pueden volver. Y van a seguir hasta el final de la guerra actuando como espías, ¿no?, y como seductoras. Irene, ¿qué rol cumplen o qué influencia tienen la figura de Machaca Güemes y la figura de Juana Zurduy? Bueno, Machaca está destacada por la historia. Bueno, ahí también hay mucho de mito, ¿no? Con Machaca, o sea, era la hermana de un líder tan importante. Esos liderazgos a veces tienen algo de hereditario o de transmisión del gran líder, ¿no?, a su entorno. La historia en realidad le reconoce a Macacha como función, digamos, acreditada, más allá de la leyenda, más allá del mito, su mediación en un grave conflicto que en 1815 estalló entre Güemes, que ya era gobernador de la provincia de Salta, de la que dependía Jujuy, y Rondó, José Rondó, que era el general en jefe del ejército del Río de la Plata, que estaba en el territorio de Jujuy y Salta preparándose para la tercera campaña al Alto Perú, que va a terminar en una brutal derrota. Güemes se enfrenta con Rondó y incluso se van, ¿no?, a las armas, y después hay un entendimiento. Este conflicto genera mucha preocupación porque, claro, era como que los propios patriotas entre sí, efectivamente, estaban en un conflicto interno grave. Y se le atribuye a Macacha haber sido el personaje clave en la mediación entre Rondó y el gobernador y jefe de la vanguardia patriota Güemes. Y después aparecen los conflictos entre la patria vieja y la patria nueva, que son posteriores a la muerte del general Güemes. Ahí Macacha tiene una actividad muy importante, incluso volteando a algún gobernador que era de la patria nueva, ¿no? Sobre todo en ese aspecto. Bueno, y Juana Zurduy, que es
una personalidad muy conocida y muy admirada, ¿no?, por todos los tiempos. Bueno, una mujer que empuña las armas, que pierde a su marido, que pierde varios de sus hijos por volcarse a la lucha. Como no podía llevar los niños a las peleas, a los combates, a las acciones militares, y además los tenía que esconder de los realistas, porque los realistas la buscaban para eliminarla a ella y a los chicos, por supuesto, y a su esposo, como Manuel Padilla, como finalmente va a ocurrir, ¿no? Bueno, ella pierde sus hijos porque los esconde en las selvas, al cuidado de una señora indígena que era como la niñera, y de todos esos chicos solamente le va a sobrevivir su última hija, la cual la pare en plena acción militar. Juana, o sea, es ella una había militar. Ido embarazada a la acción militar. Va a parir ahí. Participa embarazada. Incluso Juana le arrebata una bandera a los españoles en plena acción. Después, por supuesto, ella también encabeza un liderazgo con otras mujeres que han tomado las armas. Así que por eso es realmente una figura importante y que ha tenido el reconocimiento del general Belgrano, que le da un grado militar, ¿no? Entonces, bueno, son mujeres que entregaron evidentemente todo lo que tenían, la vida, la vida de sus hijos, sus seres queridos. Ella va a ver cómo su marido, por el cual tenía una obsesión, te diría, de amor, lo va a perder, lo decapitan, ¿viste?, a su marido. Todo eso va a tener que pasar Juana Zurduy, y no es muy conocido que vino a Salta. Justamente por eso te preguntaba, sí, ¿cuál es Güemes la protegió, ¿no? Güemes la cobijó, porque después de la muerte de Padilla, toda esa resistencia patriota de los altoperuanos va a entrar en crisis. Porque claro, desaparece un líder importante y otros muchos líderes más que los realistas eliminan. Seguro. Entonces Juana se viene a Salta, Güemes la cobija, la protege, incluso después ella decide volver a sus pagos, y allí es donde le dan una ayuda económica para que ella pueda regresar a su país, ¿no? En un momento donde ya la guerra ha disminuido su gravedad en todo lo que es el Alto Perú. El Alto Perú se desangró, y hay una gran relación entre lo que ocurría allí. Hoy nos separa una frontera, ¿verdad?, desde 1825. Pero esta guerra era en una sola patria, la que la vivió y protagonizó, y había una gran relación entre lo que hacían las milicias gauchas, por ejemplo aquí, y lo que hacían las republiquetas, como se ha llamado, a esos grupos de insurgentes altoperuanos que pelearon duramente también por la independencia, con enormes sacrificios. Ellos también hicieron lo suyo. Por eso es que te preguntaba qué tan influenciadas estaban las mujeres de la época por estas dos grandes figuras de mujeres reconocidas, y que la historia tiene mucha documentación seguramente para poder hablar de estas dos referentes. ¿Macacha o Machaca? Macacha, porque se llamaba Magdalena, como su mamá jujeña. Claro, ¿ella es jujeña o es salteña? No, nace en Salta, porque la familia Güemes, constituida por María Magdalena de la Corte Goyechea, era jujeña, descendiente de los fundadores de Francisco de Argañarás, y en cambio el padre, Gabriel Montero Güemes, era un funcionario de la corona española, que compra el cargo de tesorero aquí, viene a Jujuy primero, claro, y en menos de un año se enamora y se casa con Magdalena, ¿no? Y de ahí va a nacer un primer hijo. Tenido su hijito, Martín Miguel, de un parto de emergencia supuestamente en el Carmen, y haber viajado casi inmediatamente después del parto con un bebé recién nacido para anotarlo en Salta, porque la partida de nacimiento de Güemes dice párvulo de 2 días, la partida, perdón, de bautizo, ¿no? Pero bueno, ya me fui por otro tema, pero bueno, el tema es, este Güemes, el padre de Güemes, era, como te digo, era español,
era un funcionario, dice en una de sus declaraciones que solo tiene su persona, era pobre, digamos, se casa con una chica rica, bueno, y ahí se constituye la familia. Y esta hija Magdalena, que pobrecita, qué mal los ilustradores, viste, no sé si viste en redes, no sé de dónde sacaron esa imagen, digamos, en pobre Macacha, realmente muy fea. Para mí que es una pesadilla que tuvo alguien, digamos, ¿no? No sé en qué se basa, porque no tiene nada que ver con la iconografía que hay del mismo Martín Miguel de Güemes. O sea, ¿no? lo que circula en redes es una foto de una anciana, que no la favorece. Y fíjate que ahí nos encontramos con una, a excepción a un estereotipo muy común en la historia de las mujeres de la independencia, que es que para ser patriota había que ser linda. Si vos lees los textos, ¿no?, de los primeros historiadores que escribieron sobre esta historia de las mujeres, todas son hermosas, bellas, delicadas, ¿no? Todas son inmaculadas. Es un estereotipo que vincula la belleza física con el patriotismo, cosa que por supuesto es totalmente absurda y ridícula, ¿no es cierto? Todas las mujeres, no tenía nada que ver eso, no sé si vale la pena explicarlo, ¿no? No, a veces sí vale la pena hacer la aclaración. Pero hacerlo notar. Claro, evidentemente poner esto en tela de juicio, de por qué siempre se asocian estos tipos de elementos que tienen que ver con la biología de la mujer, ¿no? El modelo de mujer de la época, que era la buena esposa y la buena madre. Entonces, la belleza física se vincula con esa función de la vida femenina y descuida o no le interesa la mujer política. Creo que pinta un ideal que en ese momento era propio, que era coincidente con la época, pero que a lo largo del tiempo se fue diluyendo. Así es. ¿Sabés quién contribuyó bastante, digamos, estereotipo de alguna manera? Juana Manuela Gorriti. Porque Juana Manuela Gorriti, que es muy interesante toda su obra, ¿no? Está considerada como la primera novelista del Río de la Plata, salteña, hija de José Ignacio Gorriti, jujeño. Juana Manuela hace una descripción, por ejemplo, de Carmencita Puch, la esposa de Güemes, la describe como un ángel, ¿no? Incluso dice que Carmencita muere un año después que su marido y que muere de pena, muere de amor por la pérdida que no pudo soportar, a pesar de que había dos niños chiquitos, ¿no?, de la pareja. Y dice Juana Manuela que murió de dolor por la pérdida. Bueno, no podemos saber a ciencia cierta si es posible que haya sido así, pero igual este tipo de relatos contribuyen mucho a armar estos estereotipos. Y fíjate que los estereotipos no solamente no nos dejan ver la verdad histórica, porque son como yuyos que crecen sobre las tumbas de esas mujeres y sobre sus vidas, sino que se utilizan en el presente para consolidar la idea de que las mujeres mejor que se ocupen de la cocina, mejor que se pongan el delantal, porque no están capacitadas para estar en ciertos niveles de decisión y de conducción de las instituciones. Vos cuando hablás por ahí con las mujeres de la política, off the record, te cuentan que todavía hay una mentalidad en ese sentido que reconoce la igualdad, el derecho a la igualdad de oportunidades de las mujeres, no la igualdad con los varones porque no somos iguales, pero sí la igualdad de oportunidades, exacto, bueno, con este estereotipo que no, chicas, ustedes saben hacer unas empanadas riquísimas, ustedes trabajan mañana, tarde y noche por las instituciones, son el alma de las instituciones, pero no van a ser presidentas. Y con mucha suerte, secretarias, ¿no? Esto pasa en muchas instituciones intermedias del mundo cultural y de otros ámbitos, ¿no? Pasan muchos ámbitos. En la legislatura podría darte varios ejemplos de cómo nunca vi, vos tampoco, que sos una periodista con muchos años, ¿alguna vez viste una presidenta de la legislatura? No, creo que ninguna. ¿Una vicepresidenta viste tampoco alguna vez? Hemos visto cuando mucho presidentas de bloque, ¿no? Lo importante aquí es tener en cuenta el derecho y el mérito. Exactamente. Más allá del género. No que nos regalen. No, ni que tenga tampoco que ser obligatoriamente tener un cargo que sea ocupado por una mujer. El mérito, pero la igualdad de oportunidades. Lo que pasa es que cuando prima la idea que la mujer no va a poder desempeñar esos cargos, es otra cosa totalmente diferente. Esto tiene que ver con estos estereotipos que estamos hablando, que se reproducen en la historia y que creo que tenemos que enfrentarlos y desnudarlos,
denunciarlos, porque lamentablemente hay un uso de ese estereotipo en el presente también. Seguramente. Y ese no es el país que todas las mujeres quisiéramos tener para nuestras hijas, ¿no? O creo que no es el país que pensaron esas mujeres que dieron su vida por la patria. Seguramente. Por el nacimiento de la patria. Irene, gracias por venir. Espero ansiosa cuando publiques esto, que es tu tesis para la licenciatura. Esperemos pronto, está en pleno proceso, esperemos pronto, quizás el año que viene. Hagamos de cuenta que ya pasó la tesis y todo. Estaría muy bueno poder leerlo y poder contarle a las mujeres de hoy y permitirles, darles el derecho de poder leer sobre la historia de las mujeres que ayudaron a forjar nuestra patria, pero también nuestro territorio. La autovaloración de la mujer tiene mucho que ver con su historia, con su pasado. Y el futuro. Así es. Básicamente, Irene, gracias. No, por favor, a vos, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hoy un homenaje a las mujeres de la Guerra de la Independencia aquí en el Día de la Tradición. Un abrazo grande, nos encontramos mañana después de las noticias con una nueva historia. Hasta ese momento.